Maxwell llamó a este término a epsilon cero la parcial del campo eléctrico con respecto del tiempo, corriente de desplazamiento. Y para diferenciarlo de la densidad de corriente que nosotros conocemos, a la J le ponemos un subíndice D. Esto implica que podemos escribir nuestra última ecuación de Maxwell como el rotacional del campo magnético igual a μ0 por nuestra densidad de corriente más nuestra densidad de corriente de desplazamiento. Recordemos del video pasado que dada esta ecuación podemos, al calcular la divergencia de cada uno de los lados del signo de la igualdad y sustituir el valor de la ley de Gauss, de forma muy natural obtenemos la ecuación de continuidad. Todo esto para el caso de corrientes que son variables en el tiempo. Esto implica la existencia de un nuevo efecto de inducción en el cual un campo eléctrico variable está acompañado por un campo magnético. Pero, ¿por qué no lo descubrió Faraday en sus experimentos? Bueno, una razón muy importante es que los experimentos de Faraday no podían haber revelado este efecto. Esto es debido a que en todo aparato en el que hayan campos eléctricos variables están presentes al mismo tiempo corrientes de conducción. Y el campo magnético en cualquier punto en torno al aparato se vería igual o se mediría igual que si no tomáramos en cuenta la corriente de desplazamiento, casi igual, o sea, cambiaría muy poco. Es por ello que Faraday no lo notó. Usaremos la fórmula de Biot-Savart para hallar la contribución a cada elemento de corriente de conducción al campo en cierto punto del espacio. Consideremos, por ejemplo, el punto P en el espacio entre las placas del condensador que tenemos aquí que se está descargando. Cada elemento de corriente de conducción en los hilos, este por ejemplo y este por acá, y en la superficie de las placas, contribuye al campo en P. Y algo interesante es que si nosotros tomamos en cuenta, incluimos las corrientes de desplazamiento, JD, podremos ver que al final su efecto total será nulo para campos que varían de manera relativamente lenta. Notemos viendo de canto este capacitor, aquí lo tenemos, y podemos aquí ver la corriente de conducción en flechas blancas y la corriente de desplazamiento en flechas negras. Notemos que justo la corriente de desplazamiento tiene la forma del campo eléctrico. En particular, este campo eléctrico es prácticamente un campo electrostático, excepto que se extingue lentamente, lo cual va a implicar que su rotacional sea básicamente cero. Y de forma análoga, entonces esto implicaría que el rotacional de J también sea nulo. Es decir, podemos partir de la ley de Faraday, que ya conocemos y sabemos, justo al inicio del capítulo definimos esto, la corriente de desplazamiento. Entonces, si aplicamos el rotacional de cada uno de los lados de esta relación, obtenemos justo esto. Y aquí lo que vamos a hacer es permutar estos operadores, la derivada con el rotacional, lo cual nos regresa justo a la ecuación de Faraday y nos haría agregar un signo negativo y la parcial del campo magnético con respecto del tiempo, que con esta otra parcial nos quedaría la segunda parcial. Y notemos que si esto ya era despreciable, ya era igual a 0 para variaciones lentas, pues una segunda derivada con respecto del tiempo todavía nos lo da más despreciable. O sea, esto nos da 0. Pero recordemos que esto solo es aplicable cuando las variaciones son suficientemente lentas. La corriente de desplazamiento bajo estas condiciones no solo comparte esto, que el rotacional es 0 para el campo, como el campo eléctrico, con él, sino también comparte que puede formarse de la misma forma que el campo electrostático, con una superposición de campos de cargas puntuales. En el caso de la corriente de desplazamiento, con la superposición de corrientes radiales que circulan a partir de cargas puntuales.
Cualquier distribución radial y simétrica de corrientes calculada por el método de Biot-Savart debe ser nula por simetría. Faraday no notó esta parte de la corriente de desplazamiento porque en el campo cuasiestático las corrientes de conducción son las únicas fuentes que se necesitan para calcular el campo magnético. Para que él lo hubiese notado, necesitamos campos rápidamente variables, pero no con cualquier velocidad. Necesitamos que las variaciones tengan lugar en el tiempo que emplea la luz para cruzar el aparato. De ahí que pasó mucho tiempo para que pudiese demostrarse con los experimentos de Hertz esta corrección hecha por Maxwell.